sucedido hoy en la mañana, como se los comentaba al inicio del programa, pues las bancadas se dieron marcha atrás y retiraron, la bancada de Avanza País retiró la solicitud de reconsideración de voto de censura del ministro del Interior, Willy Huerta. Probablemente no iban a llegar al quórum, que era lo que se necesitaba, porque habían bancadas que ya habían expresado su rechazo a asistir a este pleno por estar en semana de representación y porque finalmente también, iban a repetir su voto a favor de Willy Huerta. No habían entonces conseguido las condiciones para ello, ahora prometen realizar una nueva moción de censura y presentarla en otro momento. Aquí está implicado, digamos, no solamente la situación del señor Willy Huerta, sino lo que es la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es decir, hay dos consecuencias, ¿no? La política, la laboral será para el ministro, pero también la situación de más de 30 millones de peruanos que vivimos aterrorizados todos los días con la delincuencia. Estamos con Juan Jiménez Mayor, quien ha sido presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Justicia. Muy buenas noches. Buenas noches. Ha estado acá justo la señora Muñoz, que también ha sido ministra de Justicia. Pero para hablar de esta situación en particular, ¿no? La situación de Willy Huerta, ¿hay argumentos para, más allá de la decisión política que tomen las bancadas, ¿hay argumentos para censurarlo? Bueno, los argumentos son políticos, ¿no es cierto? Esto no es un juicio donde se pone a prueba hechos o evidencias. Aquí básicamente, si para la representación parlamentaria el ministro tiene las cualidades para conducir la cartera. Y en esto el Parlamento está dividido. Yo creo que aquí ha habido precipitación, digamos, en el momento de poner a discusión y a votación la moción de censura. Porque la moción de censura, dice la Constitución, se tiene que votar entre el cuarto y el 10º día. Así es. Y aquí se dispuso poner a votación en el primer momento, o sea, el día 4. O sea, yo creo que había un apresuramiento para poder poner esto en consideración y además si no se tenían los votos. Entonces yo no sé cuál ha sido el cálculo de la mesa directiva para poner un hecho o una situación política en donde no se tenían los votos y ahora en la reconsideración lo que ha quedado claro es que, digamos, la votación inicial se mantiene, se reafirma la posición del ministro y el Parlamento no podrá ya votar en este punto. He escuchado que se va a presentar otra moción de censura, sí, pero eso... repotenciada, quizás, con más argumentos. Sí, pero el problema es que en el Parlamento no ha habido ningún precedente en donde por una misma interpelación se haya prosperado una segunda moción de censura. Entonces lo que tiene que suceder acá es que se tenga que hacer una nueva interpelación al ministro por hechos seguramente nuevos, porque no se puede ya, hay una suerte de cosa decidida aquí en esta materia, pero tendría que haber otra, o sea, transitar nuevamente por todo el procedimiento parlamentario de presentar primero una interpelación y luego, si es que esto no satisface al Parlamento, una censura. Ahora, vale esta votación como para pintar la cancha, ¿no? Es decir, a aquellos que insisten con la vacancia y que inclusive continúan en la lectura y la presentación de una moción de vacancia presentada por el congresista Eduardo Málaga y otros también, está claro que no tienen los votos y no los van a tener. Lo que pasa es que el Parlamento tiene una serie de herramientas de control político, no solamente es la interpelación o la censura. Pueden invitar a los ministros, pueden estar permanentemente citándolos al Parlamento como ha sucedido siempre. Los parlamentos siempre han traído a los ministros hasta de las orejas al Congreso para que puedan debatir y puedan explicar lo que está sucediendo. Comisiones investigadoras, comisiones especiales, es decir, hay un set de posibilidades de control político, pero el Congreso está priorizando quizás los aspectos más gravosos del control político, que es la interpelación, que es la censura. Yo no digo que no sea necesario en ocasiones, pero digamos, utilicemos todas las herramientas, todo el arsenal, si quieren, ahora que estamos hablando de presidentes del Congreso que tienen estas cualidades militares, usen el arsenal que tienen para poder hacer un control político mucho más eficaz. Yo no he visto hasta ahora ninguna comisión investigadora en el Congreso, por ejemplo, ¿no es cierto? O no sé si hay, y si hay, está invisible. En todo caso, la comisión de fiscalización que pidió facultades solo para investigar al presidente de la República por el caso Zarratea. Sí, pero digamos, no sin resultados
eficaces, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso clarísimamente. Hay gobiernos regionales que probablemente merecerían también ser investigados. Correcto. O sea, tenemos en el país una serie de acontecimientos o comisiones especiales para saber qué estamos haciendo con la seguridad ciudadana, lo que tú estabas diciendo hace un momento. O sea, el Congreso, ¿en qué momento está fiscalizando la actuación del Ejecutivo en temas claves para la ciudadanía? El tema educativo, el tema de salud, por ejemplo. ¿Por qué no tenemos una comisión que supervise y fiscalice lo que se está haciendo a nivel de todo el país? Porque no solamente el tema de salud está a cargo del Ministerio de Salud, sino a cargo de las regiones. ¿Dónde están los grandes problemas de la salud pública en el Perú que deberíamos estar enfrentando? El Congreso debería fiscalizar todo eso. Continuamos con un Congreso que le da la espalda a los principales intereses de la ciudadanía. Y un Congreso que está pasmado en 3 o 4 temas y del cual no sale y que quiere e insiste seguramente en sacar muchas leyes. En el Perú tenemos leyes para todos los gustos y lo que necesitamos es que realmente tengamos una dirección política en el Perú. La dirección política en un Estado, en el gobierno, la hace el gobierno. Desafortunadamente no tenemos dirección política. El gobierno no está dando una dirección política al país. Entonces, ante ese vacío, lo prudente, lo necesario es que el Congreso trate de generar una dirección política para que el país pueda estar enrumbado hacia algún lado. Ahora estamos hacia cualquier lado. Es decir, el Congreso podría consensuar una agenda mínima, una serie de temas entre las bancadas y sacar adelante ciertos proyectos. Y imponerlo al Ejecutivo. O sea, la labor de dirección política es muy importante. El gobierno aprobó el año pasado un plan general, una política general de gobierno, que se supone que tendría que tener vigencia en los próximos 5 años. Ahí hay 10 puntos sobre los cuales se puede trabajar. Yo no digo que esa sea la agenda del país, pero por lo menos hay un punto de entrada que el gobierno no lo está cumpliendo. Lo que debería hacer el Congreso es simplemente fiscalizar el cumplimiento de la política general de gobierno. Ahí no está, por ejemplo, la Asamblea Constituyente. El gobierno nunca planteó en su política general la creación de una Asamblea Constituyente, y eso ya está inclusive descartado por el Congreso. Pero hay una serie de elementos que está la seguridad ciudadana, la educación, la salud, que todo está suelto, todo está dejado de lado. Hoy día tenemos solamente una agenda, que es la agenda judicial del presidente, que además tiene una ola de soporte con sus ministros y con algunos parlamentarios, pero no tenemos, digamos, no estamos desarrollando la agenda que requiere el país. Entonces, los temas centrales. Estamos frente a un Congreso que no logra articular, ¿no? Ni siquiera una oposición que logra articular su posición como oposición, valga la redundancia. Es correcto, sí. Y un Ejecutivo que, a ver, semana tras semana nos distrae debido a nuevos escándalos. Ahora, este caso de Lai Vázquez, que francamente, a ver, parecería inverosímil, pero todo lo que ha sucedido en los últimos meses también parece inverosímil, ¿no? Es decir, el hecho de que tengamos un presidente investigado por el Ministerio Público. Pero, por ejemplo, por eso mismo, o sea, el Congreso debería estar citando al jefe de la Casa Militar, al ministro de Defensa, digamos, a los protagonistas de este hecho, inclusive hasta el piloto, porque hay un responsable de ese avión. Es que estamos viendo solamente a los medios de comunicación tratando de saber qué es lo que está pasando, o entrevistando al ministro o al exministro en El Paso para saber qué es lo que dice. O sea, el Congreso no está asumiendo su responsabilidad frente al vacío de poder que tenemos en el país. Y creo que necesitamos un liderazgo, y ojalá que el presidente del Congreso, que es una persona que aparentemente ha demostrado una serie de cualidades, por lo menos en estos días, pueda realmente enrumbar y buscar darle una dirección política al país, dado que el gobierno no la tiene. Esa nueva situación, el caso de la supuesta presencia de Fray Vázquez en el avión presidencial, la audiencia que mañana se va a llevar a cabo para ver si se le da la razón a la Fiscalía que está solicitando el impedimento de salida para la primera dama, ¿golpean al presidente o ya hay un efecto teflón? Mire, Mabel, en general el país está cada vez más en una profunda división. Hay un sector, hay un núcleo duro que sostiene al presidente y fundamentalmente en el interior del país y en el sur del país. Un 70% o más de la población está, por supuesto, muy descontenta, muy desilusionada de este gobierno y, por supuesto, en contra del gobierno, que somos probablemente, y somos la mayoría, pero hay un núcleo que está, digamos, sosteniendo al presidente, y el presidente se va a sostener seguramente en ese núcleo político. Pero el presidente tiene que entender que tiene que cambiar si es que quiere seguir siendo presidente. El presidente está siendo investigado por hechos gravísimos, hechos que no tienen precedente
sobre todo durante la conducción del mandato, porque lo que hemos tenido en el caso de expresidentes que han sido investigados es que se han revelado hechos con posterioridad a la salida, cuando han dejado el cargo. Pero es que la duda queda, ¿no? ¿El presidente está en estos momentos en la presidencia para conducir un país o está para defenderse de la justicia? Correcto. Y ese es el problema que tenemos, o sea, la dignidad del cargo, ¿no? Él representa a la nación y tenemos un presidente que no ha sabido, no solamente no ha sabido gobernar, sino no ha sabido conducir con austeridad, cumpliendo normas de integridad básica, ¿no es cierto?, de cómo conducirse en el Estado, de cómo usar los bienes del Estado, los bienes públicos, cómo usar el avión presidencial, o sea, cómo conducirse, dónde sesionar, dónde despachar. Ni siquiera eso, al comienzo de su gestión fue clarísimo que él estaba violando normas, porque eso está regulado. El presidente, cuando despachaba en otro espacio que no era Palacio de Gobierno. No puede despachar fuera de lugares, digamos, que están preestablecidos, por una cuestión sencilla, porque él tiene que transparentar su agenda. Él no puede reunirse con cualquier persona si esto no está difundido. Ahora, usted acaba de mencionar que hay un núcleo duro que sigue apoyando al presidente Castillo y eso se puede traducir también en las encuestas. Estos golpes, digamos, no tienen mucho efecto. Pero hay un nuevo personaje, un nuevo actor político que ha surgido en las últimas semanas, que es Antauro Humala. ¿Cómo observa usted a este personaje? Bueno, yo creo que estamos dándole demasiado vuelo a Antauro Humala. Es un personaje, yo diría, pintoresco de la política o de la farándula política, no sé cómo llamarlo, porque es muy iconoclasta, digamos. Él genera unos sentimientos probablemente muy, ¿cómo decirlo? Para decirlo con cierta elegancia, muy radicales. Y hay un histrionismo de su parte, ¿no? Hay una puesta en escena donde va. Así es. Mire, todos los políticos, y eso que decirlo, la gente lo tiene que saber, todos los políticos construyen un personaje, ¿no? El señor Vizcarra construye un personaje, todos construyen un personaje. Y el señor Humala, Antauro Humala, ha construido un personaje de un tipo díscolo, agresivo, que no tiene filtros, ¿no es cierto?, que plantea además posiciones muy radicales, que va a fusilar a fulano, a mengano, ¿no es cierto? Bueno, es lo que esperaríamos de alguien que ha estado en prisión por asesinar, ¿no? Pero lo que pasa es que, digamos, la política no puede ser eso, ¿no? Y creo que debemos aprender a tener ciertas formas, porque la política también es docencia. Los políticos tienen que educar al pueblo, y más aún un pueblo como el nuestro, que tiene tantas carencias y que requiere realmente de modelos, requiere de ejemplos públicos que puedan de alguna manera ser inspiradores para la población. Pero ¿qué pasa si estos radicales, sin mencionarlo a él específicamente, personajes radicales están ahí con discursos que precisamente captan la atención de un electorado que está realmente desafecto, decepcionado y harto? Pero digamos, yo creo que eso ya lo hemos vivido en el Perú con las elecciones pasadas. O sea, el presidente, y con las consecuencias que estamos viviendo. Correcto, y el presidente Castillo es parte de ese descontento. Creo que la pandemia, digamos, tuvo un efecto catalizador en todo este descontento, esta desazón de la población. Y entonces, claro, elegimos un outsider que además era radical, entonces que va a generar un cambio. Y estamos viendo que no hay ningún cambio y más bien es un desastre todo lo que está ocurriendo. Y en el caso de Antauro Humala, yo creo que estamos en la misma senda. O sea, él digamos, trata de utilizar la misma cantera que ha venido del presidente Castillo, inclusive más radical que eso, y por supuesto que en el Perú hay sectores muy radicales. Hay zonas del país que están muy radicalizadas, pero son grupos, no son la mayoría del país, son grupos pequeños, son grupos que están descontentos con todo. Y bueno, yo no creo que esto genere mayor impacto, más aún si le estamos dando, bueno, sí puede tener algún impacto si le seguimos dando la cuerda que le estamos dando. Yo creo que es una novedad para todos hoy día ver a un tipo yendo por todos lados, hablando, en fin, y diciendo cosas que impactan, ¿no es cierto?, en el punto de vista de que llaman la atención, no que impactan positivamente, pero creo que no hay que darle la dimensión que se le quiere dar. Y él está en este momento en las nubes, porque claro, lo siguen como si fuera una estrella, un superstar, digamos, en el país, pero realmente es una persona que hay que tratarla en la dimensión que tiene. Es una persona díscola, creo que necesita un tratamiento también psiquiátrico que lo modere un poco, ¿no? Porque bueno, nadie que asesine y que no se arrepienta de ello es una persona que está en todos sus sentidos. Y transgrede límites, ¿no? O sea, yo creo que ahí, digamos, Carmen González podría ser una gran
una gran persona para poder analizar al personaje, ¿no? Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí me llama la atención una posición de una persona que tiene estas cualidades, entre comillas. Y claro, siempre habrá gente que lo va a seguir, sí, claro, pero no somos la mayoría. La mayoría del país, la mayoría del Perú es gente sensata. Muchísimas gracias a Juan Jiménez Mayor por ayudarnos a analizar lo que pasa hoy en la política de nuestro país. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más en Las Cosas como Son.